Bueno, muy buenos días a todos. Es un verdadero placer estar acá con todos ustedes participando de la nueva edición de Campus Party Digital Edition. Voy a presentarme, mi nombre es César Vialscaso, soy el presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos Argentina. Me van a estar acompañando en este panel tan interesante que es la estructura federativa de los deportes electrónicos. Un gran amigo que es Mariano Tapia, el presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, está acá con nosotros. Y otro gran amigo también, Rodolfo Pavarini, es el presidente de la Confederación Argentina de Deportes, así que les damos a ambos la bienvenida y es un placer poder charlar un rato con ustedes sobre algo tan interesante que tiene que ver con las estructuras federativas y sobre todo las instituciones dentro de lo que es el deporte convencional y ahora también en el deporte electrónico. Gracias, César, por la invitación y por supuesto a Campus Party. Para mí un honor compartir este panel contigo y por supuesto con Rodolfo. Gracias, César, también igual por la invitación. Mariano, un gusto. Bueno, la verdad que interesante y empezar a trabajar sobre el futuro. Perfecto. Si les parece un poco, me gustaría preguntarle a cada uno cuál considera que es la visión de lo que hoy corresponde al deporte electrónico y por qué es tan fundamental la institución que respalde a ese crecimiento dentro del deporte electrónico, ¿no? Nosotros, obviamente, desde la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos Argentina, estamos hace buen tiempo ya trabajando con el respaldo de la Confederación Argentina de Deporte sobre la estructura federativa y lo importante que es poder llegar a todo el país y empezar a desarrollar diferentes proyectos, no solamente desde lo deportivo, sino también desde lo cultural, desde el género, desde lo educativo y desde la generación de empleo en pos de terminar de desarrollar y profesionalizar los deportes electrónicos. Así que les cedo la palabra primero a Mariano, si querés, y luego vamos con Rodolfo. En realidad, para que los deportes electrónicos tengan un crecimiento ordenado y sobre todo sostenible en el tiempo, que esto sea escalable, definitivamente tiene que haber una institución que marque la pauta, ¿no? Que marque un orden para que este crecimiento sea bien visto. Recordar que los esports se sostienen por un 80% de patrocinio. Entonces, mientras hayan diversos agentes volando en el aire, no genera mucha confianza hacia las marcas, hacia los inversionistas, incluso hacia los mismos equipos, los mismos ciberdeportistas. En cambio, si es que hay una institución paraguas que marque ciertas normas o ciertas pautas, definitivamente todos se van a ver beneficiados. Va a haber una mayor confianza en inversionistas, una mayor confianza en organizadores de torneos, de ligas, de festivales, en equipos, ya que hay una institución que de alguna forma pueda resolver ciertas crisis del sector, que pueda, no quiero llamar regular, porque considero que todavía no es necesaria una regulación como tal. Y lo podemos ver tranquilamente con lo que pasa en Asia, con lo que pasa en Europa, donde hay organizaciones que marcan la pauta y que dan un orden y marcan el norte hacia todo lo que son los deportes electrónicos. Sí, comparto lo de Mariano. Yo creo que también el hecho de no sé si no es la palabra regulación, pero me parece que de alguna manera el sistema institucional del deporte, o por lo menos acá en la Argentina, el sistema institucional del deporte está marcado por una ley. Una de las cuestiones que en algún momento lo habíamos hablado con César, respecto de si era necesario o no una legislación para el tema del deporte electrónico. Pues bien, nosotros creemos que no es necesaria una legislación para los deportes electrónicos, sino que los deportes electrónicos tienen que tomar una estructura federativa, ¿no? Una organización, porque en definitiva es eso, salir tal vez de ese plano comercial en el cual se lo tiene encasillado o estigmatizado en algunos casos, para traerlo directamente a lo que es la faz deportiva. Y la faz deportiva tiene que ver justamente con esa organización que van desde las bases, ¿no? De qué forma se organizan las ligas, de qué forma se empieza a establecer su sistema federado, pero también de qué manera se empieza a cuidar o a darle una organicidad al atleta, ¿no? Al atleta electrónico, digamos, del deporte electrónico. Porque también eso tiene mucho que ver, porque generalmente se estigmatiza la disciplina, se estigmatiza la actividad a partir de decir esto de estar permanentemente frente a una pantalla y de alguna manera se estaría fomentando o el sedentarismo o algunos otros tipos de cuestiones. Entonces, me parece que el hecho de traerlo al sistema institucionalizado del deporte, que creo que así como es en Argentina, también es en otros lugares del mundo, es esencial a la hora de poder
trabajar en una organización diferente a la que actualmente se encuentran. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay, digamos que la ley, la normativa ya existe, simplemente es adaptarnos, abrazar esta normativa, ir avanzando sobre eso. Quizás en el futuro, más adelante, ya recién sacar pequeñas cositas, como en Francia, por ejemplo, que en Francia ya hay una normativa donde a los ciberatletas o ciberdeportistas, todavía en el término nadie no se pone de acuerdo en cómo llamarlos, pero ya en Francia ellos ya son reconocidos como atletas y tienen los mismos derechos que un deportista tradicional. Eso es un gran avance que ha habido ya en Francia y tranquilamente eso lo podemos adaptar para Latinoamérica mucho más adelante. Nosotros justamente... Sí. Sí. Justamente sobre eso, nosotros trabajamos mucho en la actualización de la ley de deporte en el año 2015 y justamente ahora, a través de la Confederación, también queremos presentar una nueva actualización de la ley del deporte. En aquel entonces habíamos segmentado, o sea, el reconocimiento de lo que es el agente deportivo, ¿no? Y el agente deportivo lo habíamos segmentado en el atleta, en las directoras, en los o las atletas, en los o los directores técnicos, en las o las árbitros. Entonces, ahora queríamos justamente incluir en el reconocimiento de lo que es el atleta, el ciberatleta. Porque nos parece que justamente con lo que decía recién, ¿no? Detrás de esto muchas veces se oculta una suerte de, a los atletas en las empresas, de que no le dan las condiciones necesarias para que puedan llevar adelante la práctica deportiva, ¿no? La actividad. Ahora bien, creo que también es importante poner sobre la mesa la generación de empleo que nace a partir del reconocimiento deportivo, ¿no? Porque no solamente es el chico que va a competir, sino toda la estructura alrededor de los equipos que se forman y los nuevos empleos que van surgiendo a partir de eso y cómo las instituciones federativas, las estructuras, pueden respaldar esas nuevas formaciones en pos del empleo. Correcto, justo, digamos, tenemos dos verticales. La vertical de la parte deportiva de un equipo de deportes electrónicos, donde no solamente existen los jugadores, hay un coach, un head coach, hay un analista, hay un psicólogo, hay nutricionistas. Tranquilamente me gusta muchas veces comparar los deportes electrónicos con el fútbol, porque tienes una parte realmente que se dedica 100% al deporte y al tema de los ciberatletas en este sentido. Y después tienes la parte administrativa, la administración del club, área de marketing, área de comercial, área contable, etcétera, etcétera. Entonces, y eso hablamos tan solamente de un club. Aparte de eso, tienes quién va a gestionar todo esto a nivel federativo y por debajo los actores que van a brindar servicios muchas veces a estos equipos y a estos jugadores. Entonces, la parte económica es tal cual como se podría visualizar en el deporte tradicional. Sí, a ver, yo creo que yo voy un poco más allá, Mariano, en esto. Considero, por lo menos en la Argentina, ¿no? Por supuesto que no muchos acá lo comparten todavía, pero estamos tratando de profetizar. Nosotros estamos trabajando en nuestra confederación en la industria del deporte. Nosotros queremos que el deporte sea reconocido como una industria. ¿Por qué? Justamente porque no son tan solo esta cualidad que de los deportes electrónicos, lo cual generan empleos y también divisas, sino que se da en toda la actividad deportiva, ¿no? En los deportes tradicionales, en los deportes electrónicos, en los deportes alternativos. Siempre hay que cuidar desde el primer eslabón hasta el último, ¿no? Acá nosotros tenemos lo que son los clubes de barrio, que es un chico cuando va a un club de barrio, el mismo club de barrio, hasta el evento deportivo, hasta el atleta que compite en ese evento deportivo, ¿no? Internacional o nacional o lo que fuere. Entonces, creo que los deportes electrónicos están llamados a ser un protagonista esencial de esa industria deportiva, ¿no? Porque los fondos, la magnitud del dinero con la cual se desenvuelve y con lo que se va a desenvolver en el futuro, va a ser importantísima. Entonces yo creo que hay que ir preparando justamente ese terreno para que no nos pase lo que generalmente nos pasa siempre. Acá hay mucho en Argentina, calculo que en otros lugares también latinoamericanos pasa igual, el hecho de sacar cuestiones que son parches a una situación y recibir esto de una forma que tengamos la posibilidad de aprovechar y subirnos a ese desarrollo
para poder captar y poder generar miles de puestos de trabajo, como así también mucho dinero que ingrese para el Producto Bruto Interno de cada país, ¿no? Totalmente. Totalmente, totalmente. En ese marco, Rodolfo, vos sabés que nosotros tenemos una visión bastante compartida en torno a lo que es el futuro del empleo. Y hay un tema que me gustaría tocar también, que es interesante, sé que a vos te sensibiliza también, Rodolfo, que tiene que ver con la inclusión social a través del deporte electrónico, ¿no? Y ahí es donde, con las mismas bases y condiciones, realmente el deporte en particular, el deporte electrónico, no le interesa al videojuego, no le interesa de qué género sos, si tenés una pierna o tenés las dos, si te gusta el agua o te gusta la cerveza, si sos una religión o la otra, o tenés algún culto particular, o directamente ninguno. Y en ese marco, qué importante que es que al videojuego lo único que le importa es tu capacidad para poder avanzar por sobre las reglas estructuradas dentro del videojuego, ¿no? Entonces, creo que es importante a partir de ahí, y aparte también tratar el tema de los segmentos socioeconómicos y cómo es un equilibrador en cierto aspecto. ¿Mariano? Sí, en realidad los esports no No discriminan. discriminan. O sea, y lo podemos buscar en YouTube, o sea, es increíble. De repente en la audiencia alguien en algún momento habrá escuchado de Svens. Svens es un jugador invidente de Street Fighter V. O sea, totalmente fuera de la caja. Increíble. Hay muchos, tanto hombres como mujeres, independientemente de dónde estén ubicados geográficamente, pueden competir en las mismas condiciones. Hay muchas personas lisiadas que están en silla de ruedas y compiten en las mismas condiciones que una persona que está en todas sus facultades. Bueno, Entonces, Mariano, sin ir más lejos, tenemos a Peng Chao, este chico que juega LOL con los pies. No tiene brazos y juega con los pies. tal Y no es cual. que juega por amateurismo, no juega profesionalmente y es bueno, o sea, tranquilamente nos pasa el trapo a todos nosotros que más o menos entendemos un poco. Y él juega con los pies y es increíble jugando. O sea, Entonces, realmente se es ve muy un inclusivo. diferenciador. Es muy inclusivo el tema de los deportes electrónicos. Y ahora, Rodolfo, quiero, justo antes de salir al aire, le había hecho una pregunta a Rodolfo Pero que, no lo dejaste hablar de la inclusión. la verdad, que hable de la inclusión, sorry, estoy muy emocionado porque quiero que responda eso, pero adelante, Rodolfo, por favor. No, nosotros, a ver, desde la Confederación que estimamos, o sea, para nosotros los deportes electrónicos pueden venir a terminar, o por lo menos a paliar, esta asimetría que se da en diferentes, en la sociedad, ¿no? Asimetrías económicas, eh, hablando de la igualdad. ¿Por qué? Porque generalmente es costoso tener y acceder a las consolas, a todo lo que hace para que un chico pueda estar, jugar, como para que pueda planificar la actividad. Y la verdad que nosotros, y lo hablábamos con César, nosotros también teníamos otra asociación dentro de la Confederación que la preside un compañero, Corrego, y con el cual estamos tratando de trabajar para unir esfuerzos con César para ir en un sentido, en donde nosotros que decimos que los municipios, por ejemplo, en la Argentina, pueden armar los famosos Zoom, ¿no? Los Zoom con la sala de videojuego, en donde es donde se comenzaría a terminar esta asimetría económica del acceso, de poder tener acceso, que un chico de recursos pueda jugar a la par de un chico con pocos recursos, en un mismo espacio, en un mismo lugar, y empezar a compartir a través del deporte valores, conductas, diferentes tipos de situaciones y de convivencias, en la cual empezamos a terminar con esto como si fuese el resentimiento del que aquel que tiene contra aquel que no tiene, ¿no? Porque vos le estás dando la oportunidad de que muchos puedan estar en un mismo espacio y puedan llevar adelante esto del jugar. Así que yo creo que el tema de los deportes electrónicos es una oportunidad, es una gran oportunidad y nosotros lo estamos trabajando de esa manera en la Confederación Argentina. Obviamente que no es fácil armar una sala de Zoom para que vengan los chicos a jugar y para todo esto, pero que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Como yo siempre le digo a César, nosotros cuando empezamos en la Confederación empezamos con un escritorio y 5 libros. Y hoy tenemos una plataforma audiovisual, una radio, un instituto de capacitación, una sede. Entonces, bueno, creo que hay que ir trabajando sobre el esfuerzo
y aunar posiciones y alianzas estratégicas para lograr esto, ¿no? Para lograr mayor inclusión, para que terminemos de a poquito con esa asimetría que existe en nuestra sociedad. Genial, qué genial. En realidad, algo que justo también me cuestionaban por acá mucho y toda la vida me han dicho, ¿por qué no hay canteras? ¿Por qué no hay estos centros para poder desarrollar estos talentos que muchas veces están escondidos y cuando hay una actividad o algo salen, no sé de dónde salen tantos muchachos debajo de las piedras y uno se da cuenta que la industria es más grande de lo que uno había proyectado? Exactamente. Es así. Bueno, los últimos estudios hablaban de que 1 de cada 2 argentinos en general, no importa el rango etario, jugaban videojuegos. O sea, ¿quién no tiene un videojuego dentro del celular y qué importante que es y cómo se puede traccionar todo eso hacia lo deportivo, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Ya no aguanto más, quiero saber la respuesta. A ver, Rodolfo. Mariano. Dale, vamos, Mariano, vamos. Yo le preguntaba a Rodolfo, detrás de cámaras, ¿cómo así llegaste a cambiar esta visión, porque tú vienes del deporte tradicional, y cómo llegaste a visionar y decir, carambas, los deportes electrónicos están ahí, quiero adoptarlos y quiero desarrollar algo en base a los deportes electrónicos? ¿Cómo fue esa transición, esa visión, ese cambio? No, a ver, uno siempre tiene por ahí esa reserva, o como papá, me pasaba hace muchos años, 8 o 9 años atrás, cuando era el tema de los juegos electrónicos y todo lo que pasaba a su alrededor, ¿no? El sedentarismo, bueno, todo este tipo de cuestiones que ocurrían y por ahí son las discusiones dentro de un mismo hogar, ¿no? Como el papá reniega y la mamá reniegan porque el hijo estaba todo el día en la pantalla y no tiene un marco de contención a toda esa actividad de todo el día. Entonces, bueno, yo ya había asumido en ese momento como vicepresidente de la Confederación, y un día viene una compañera y me cuenta, me dice, che, mirá, me dice, te tengo que contar una historia, y quisiera saber a ver cómo te posicionás vos en papel de vicepresidente de la Confederación. Entonces nos sentamos a charlar y le digo, bueno, contame. Bueno, y me cuenta todo el problema intrafamiliar con el hijo, con los juegos, cómo su esposo renegaba con su hijo porque estaba ahí. Entonces dice, no sabes, vino mi hijo, nos sentó, para no hacerlo tan largo, lo resumo, nos sentó en una mesa y dijo, bueno, miren, les tengo que decir algo. Dice, pues imagínate el susto que nosotros teníamos, porque se había sentado mi hijo. ¿Qué podía salir de esa conversación? ¿Qué podía salir de esa conversación? Estamos hablando de un chico de 16 años. Entonces, dice, sí, bueno, le dicen, decinos que a ver qué es lo que te pasa, qué es lo que te ocurre. Bueno, miren, les quiero decir algo, en fin, ustedes vieron a lo que yo me dedico. Rodolfo, yo creo que lo que estabas esperando ahí es que te dijera voy a ser papá, básicamente. pero podían... No. Si vos le pasaban N cosas. Porque además, claro, imagínate, yo me imagino en ese momento como padres, lo que sentían, yo la veía a esta compañera y me dice, no sabés qué momento. Y entonces dice, mi hijo hace así, pone la mano en el bolsillo, saca un fajo de $10.000. Y entonces, viste, yo digo, ¿y? Y dice, no, me compraron la página de Facebook, me habían comprado, ¿viste? Le habían hecho el patrocinio porque él jugaba a los juegos, entonces tenían todas esas páginas que se interconectan, entonces le habían pagado $10.000 por empezar a trabajar en eso. Y dice, nos quedamos con mi marido, dice, nos quedamos así atónitos, no sabíamos qué decir. Bueno, obviamente que tuvieron su discusión, tuvieron que ir a ver de qué se trataba, el marido era abogado, bueno, toda la historia. Entonces, a partir de ahí, yo dije, wow, esto la verdad, me tengo que ocupar porque si soy un dirigente del deporte, realmente, por una cuestión de responsabilidad, por lo que depende de nosotros, tenemos que empezar a averiguar de qué se trata todo esto y qué es lo que está pasando. Bueno, y ahí comenzamos a trabajar, a investigar sobre todo lo que eran los deportes electrónicos y donde, bueno, así como me pasó, como te contaba recién, el tema del liderazgo de la mujer en el deporte, que empezamos a trabajar sobre eso y nos miraban como si fuésemos astronautas jupiterianos en el 2014,
Bueno, con esto, imagínate, un poco más me querían poner el chaleco de fuerza, me querían llevar al psiquiátrico. Y empezamos sobre esto, ¿no? Sobre el tema de los deportes electrónicos. Empezamos a trabajar, hicimos una asociación argentina de deportes electrónicos. Pero, a ver, es como ir siempre contra la corriente, ¿no? O sea, vos vas, pero del otro lado recibís, ¿no? No existen, eso no va a pasar, eso... Y vos tenés que empezar a dar la justificación del por qué. Porque digo, si hay algo que se va a terminar imponiendo sí o sí, porque esto va a crecer y el mundo va hacia ahí, entonces vos tenés que tratar de empezar a mitigar si es que tienes algunos efectos adversos. Y si esos efectos adversos, por ejemplo, es el sedentarismo, entonces donde vos lo empezás a institucionalizar y lo empezás a enmarcar dentro de una cuestión jurídica, bueno, vos tenés que empezar a cumplir ciertas pautas. ¿Y ciertas pautas qué son? Por ejemplo, cuando nosotros decimos el tema de los Zoom en los municipios, son las ligas municipales, son las ligas federativas. Y eso te lleva a la competición. Y si eso te lleva a la competición, vos vas a tener que formar equipos. Y si tenés que formar equipos, esos equipos van a tener que tener un entrenamiento. Y si tienen un entrenamiento, entonces vos ya empezás a terminar con el primer efecto adverso que supuestamente es el tema de la gordura, el tema de lo que puede pasar, del tema del sedentarismo, el tema de la obesidad, el tema del tema mental. Entonces vos ya empezás a trabajar de una manera mucho más efectiva en la prevención de las causas que te podría acarrear el hecho de estar en la actividad de deportista electrónico. Porque yo creo que pasa por ahí. Creo que hay que empezar a ayornarlo, creo que hay que empezar a trabajarlo, y creo que hay que empezar a generar esas pautas de concientización, esas pautas de trabajo, esas pautas de valores, esas pautas de conducta. Entonces vos ya al individuo, sea mujer, sea varón, o lo que fuere, o sea, como se autoperciba, pero lo importante es que vos tenés la posibilidad de empezar a inculcarle determinado tipo de conducta. O sea, te lleva a eso el hecho de poder generar toda esta situación, ¿no? Pero bueno, así empezó cómo fue toda la historia y nos llevó a esto que hoy la verdad que es bárbaro y lo encontré también a César en el camino y dijimos, bueno, mirá, es por acá y creo que cada vez hay que avanzar un poco más en esto de la profesionalización, ¿no? Sí, no sabes, Mariano, la gratitud y aparte el regocijo que te da encontrar a un dirigente del deporte tradicional que te entienda y que respalde el camino que vos querés transitar en pos de ese desarrollo y en pos de esa profesionalización. Realmente es súper valioso. Yo hace un rato, tras bambalinas, también les comentaba un poco cómo en un momento haciendo lobby, estaba con 3 diputados nacionales hablando justamente de la importancia que era desarrollar los deportes electrónicos, pero no solamente a nivel deportivo, sino la generación de empleo, ¿no? Qué tan importante y lo importante que es en el país, ¿no? ¿Cuántos chicos hoy en día están cobrando divisas en dólares en el país y justamente a través del ámbito de los videojuegos y los deportes electrónicos? Y un diputado me puso la mano en el hombro y me dijo, mirá, César, dentro de 6 años los deportes electrónicos seguramente sean deporte olímpico, pero mientras yo sea diputado nacional van a seguir siendo jueguitos de computadora y nunca van a ser deporte. Y se fue caminando, no me dio ni siquiera el tiempo a réplica, ¿no? Y como desde ese momento, hace ya 4 años atrás, hasta el día de hoy, está rajándose la cabeza. Hace un par de años, cuando King, este chico, se llevó $900.000 en Estados Unidos en un campeonato de Fortnite, después de impuestos se llevó 600.000, pues se quedó 30 a Estados Unidos y 5 a Argentina, porque no podía haber doble imposición, si no le iban a sacar el 65% y era un quilombo. Imagínate que en redes se los comían a todos, ¿no? Pero bueno, fue 35, y la verdad que con esa cantidad de dinero, así como contaba Rodolfo en ese inicio, y cuando pasó esto en 2019, me empezaron a llamar de todos lados. O sea, la gente que me había cerrado la puerta en principio, empezaron a decirme, ¿cómo es esto que un chico se llevó $900.000 en Estados Unidos? Bueno, pero los deportes electrónicos es lo que generan. O sea, hace rato que yo estoy tratando de explicarles esto. Bueno, empezaron a ayornar. Hoy en día estamos trabajando con varios municipios de la provincia de Buenos Aires donde quieren generar competencias municipales. Estamos trabajando con ya 15 provincias, con los equipos en cada una de las provincias. Es increíble cómo ha ido avanzando y cómo la gente se va sumando, ¿no? Y bueno, lo que me comentaba Rodolfo en términos de relacionado a nutrición,
a sedentarismo. Tenemos hoy en día nutricionistas dentro de la organización, médicos dentro de la organización, profesores de educación física. Entonces, ¿qué tiene que ver un profesor de educación física con el deporte electrónico? Tiene todo que ver. Un ergonomista es importante también, estamos ahí trabajando con ergonomistas, porque el tema postural, si un chico está mucho tiempo sentado en la computadora, va a desarrollar algunas dolencias y tiene que justamente prevenir eso. Así como pasa en cualquier deporte tradicional, no me dejará mentir Rodolfo, el jugador de tenis tiene problemas en el hombro, en la muñeca, el jugador de fútbol, mirá, Batistuta tuvo no sé cuántas operaciones por el tema de las rodillas, Ronaldinho básicamente se quedó sin carrera por el tema de no poder prevenir o de las complicaciones que le dejó la práctica del fútbol, quizás sin la prevención adecuada. No sé, quizá una opinión al respecto que puedan brindar. Sí, en realidad, por el tema del sedentarismo y todo este tipo de cosas, yo parto desde dos esferas. La primera es, digo tranquilamente, oye, pero miremos a los jugadores de ajedrez, o sea, vamos, un deporte y están sentados. Y de ahí ya me voy hacia el otro lado. Miren a los corredores de Fórmula 1. A mí me encanta comparar un corredor de Fórmula 1 con un ciberdeportista. ¿Por qué? Primero, porque ambos estamos sentados. Segundo, porque tanto un corredor de Fórmula 1 como un ciberdeportista necesitan tener una coordinación mano-ojo perfecta. Vamos, el corredor de Fórmula 1 está acá, coordinación mano-ojo. Y un deportista, sea que esté en consola o en PC, tiene que estar acá, mano-ojo, vamos. La única forma de desarrollar una coordinación perfecta mano-ojo es haciendo que el hipocampo empiece a trabajar. El hipocampo es una sección que tenemos detrás del cerebro y la única forma de ejercitarlo es realizando actividad física. Nosotros promovemos muchísimo la actividad física para ciberdeportistas y les enseñamos a los muchachos de que no necesariamente un ciberdeportista destaca porque sabe jugar más. Nosotros les decimos que destaca porque está mejor preparado tanto física como mentalmente contra la fatiga. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en una sesión, no sé, de LOL, por ejemplo, al mejor de 5, estamos hablando de 30 a 45 minutos por partida. Imagínate que te juegan al mejor de 5, prácticamente estás 4 o 5 horas sentado. Entonces, al igual que un jugador de fútbol no rinde lo mismo los primeros 45 que los 90, que los 120, tranquilamente un ciberdeportista no puede... Ni física ni mentalmente. Exacto. Entonces, un ciberdeportista tampoco puede rendir lo mismo la primera hora que la segunda que la tercera. El que va a destacar es el que está mejor preparado contra la fatiga, tanto física como mentalmente, y la única forma de preparar tu cuerpo y tu mente es desarrollando actividad física. Y hay ciertas rutinas que en realidad no necesitan un gran espacio, tranquilamente se puede llevar en una habitación, sentadillas, levantada de pesas, un poco de cardio, son cosas que realmente desde casa se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Sí, yo comparto, pero yo voy también un poco tal vez muchas veces cuando existen las críticas, ¿no?, sobre el tema de los deportes electrónicos, muchas veces están relacionadas, como esto decíamos, el sedentarismo, ¿no? Y yo creo que también está por la estigmatización de cómo creció, ¿no? Yo siempre, en esta función de hoy de presidente de la Confederación, siempre noto cómo muchas veces se estigmatizan deportes, pero yo creo que más se estigmatizan para invisibilizarlos. Creo que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque la importancia para mí de los deportes electrónicos y el crecimiento que van teniendo es obviamente que van a ir reemplazando determinados tipos de características de potencia, de dirigentes, de generaciones. Entonces, generalmente va ocurriendo esto. Entonces los empiezan a estigmatizar con determinado tipo de cuestiones. Bueno, o sea, bueno, también muchos le tienen miedo al potencial que tienen los deportes electrónicos. Claro, exactamente. Eso creo que es de temer. Entonces, es mejor salir por el lado del sedentarismo, de los problemas corporales, de esto o que algunos generan violencia, o en fin, otros temas que tienen que ver con esto. Y yo muchas veces lo llevo con el tema de, ayer, mira, por ejemplo, el tema de bocha, ¿no? Nosotros tenemos un deporte que es justamente bocha, y yo siempre les digo, acá todo lo estigmatizan diciendo que parece que bocha es un lugar donde juegan los señores de la tercera edad en un clubcito que tienen la gorrita y la bufandita y que tiran la bocha en pleno invierno. Y les digo, muchachos, no se equivoquen, bocha es un ecosistema que hoy aglutina a 30.000 personas jugando
tenemos un campeón mundial y además tienen hasta los mundiales las categorías sub-12. Entonces, claro, comprendés, y ayer también lo hablaba, por ejemplo, con la Federación Argentina de Billar, justamente sobre lo mismo, y dice, hace muy poco tiempo salió un campeón mundial en una de las categorías que tenía 32 años. Entonces, digo, de eso se trata, de la invisibilización. Entonces, con los deportes electrónicos, ¿qué tratan de alguna manera? Es de demorarlos en el tiempo. Entonces, esto es lo que decía por eso yo decía al principio, digo, no tenemos que hacer lo que hacemos siempre, demoremos en el tiempo por egoísmo, y entonces cuando llega, estamos después viendo desde atrás cómo nos subimos. Entonces yo creo que tenemos que ser precursores en esta industria, tenemos que empezar a establecer las pautas de reconocimientos, las formas, las partes federativas y las ligas, justamente para que no ocurra esto que estamos diciendo, ¿no? Que por eso creo que es mucho más profundo, Mariano, y está bueno que se haga todo esto, digo, de que hablemos, como habla César, los profesionales, que son los auxiliares para cada una de estas cuestiones por las cuales estigmatizan la actividad. Entonces tenemos que tener las respuestas necesarias para que no quedarnos en el medio de una explicación en la cual no venga un diputado, se rasque la cabeza y te diga volver dentro de 6 años. Totalmente. Yo creo que ahí es importante empezar a generar ese desarrollo, porque hoy por hoy, ahora justamente me gustaría su visión a futuro de los próximos, de qué vamos a encontrar entre los próximos 5 años en torno a los deportes electrónicos, pero qué importante es ir cimentando el piso, ¿no? Creo que esas bases y las condiciones, ir preparando sobre todo el ecosistema, no solamente deportivo, sino también educativo, y también desde el punto de vista de las certificaciones y la normativa, para poder dar base a todo lo que está apareciendo, ¿no? ¿Quiénes van a ser los árbitros, por ejemplo? ¿Quién va a educar a los árbitros? ¿De qué forma se va a certificar a los árbitros? Y así los diferentes componentes que van a ir surgiendo. Y yo considero que no hay que descuidar al padre de familia. Recordar que esta es una actividad muchísimo de menores de edad, que tratar de evangelizarlos, por decirlo de alguna forma, o de instruirlos sobre que los videojuegos no son nada nocivos, todo lo contrario, puede ser muy beneficioso si se sabe dosificar de la manera adecuada. Entonces, yo creo que ellos son un actor que definitivamente son muy importantes, fundamentales, para que permitan a los muchachos desarrollar toda esta actividad y que vean sin miedo que efectivamente es un entorno seguro, es un entorno que no genera violencia definitivamente. En fin, tratar de quitar todos estos estigmas que se tiene sobre esta industria. Es importante también mencionar el rol del periodismo, ¿no? Me parece que en los últimos años yo he visto como dos posturas muy interesantes. Una que realmente le da la bienvenida y abraza y se empieza a capacitar y se emociona. A mí me llaman de la radio 2 veces por semana, justamente para contar un poco sobre, no solamente deportes electrónicos, sino también del mundo de los videojuegos y de curiosidades, y la verdad que bien. Y después te encontrás con artículos en diferentes diarios donde dicen, no, porque por los videojuegos la gente se vuelve violenta, como si alguien viendo Rambo realmente desarrollara alguna clase de violencia, ¿no? O el tema de las adicciones, cuando en realidad la gente que es propensa a las adicciones es la que se vuelve adicta. Vos le podés dar un videojuego, le podés dar un cigarrillo y de igual forma va a desarrollar una adicción, ¿no? Entonces tiene que ver más con la persona y si es propensa a la adicción que con la persona en sí mismo. Inclusive hay estudios al respecto donde justamente se demuestra que los videojuegos no generan adicción en el general de la población. Pero bueno, si les parece, podríamos ir hacia lo que es la visión a futuro, o cómo visualizan lo que van a ser los deportes electrónicos en los próximos años. Un poco también el día de lunes lo tenemos en Asia y en Europa y en Estados Unidos con todo lo que se está viendo, ¿no? Ver a Nike poniendo $100 millones en la Liga Asiática de League of Legends en los últimos 4 años, ya te das cuenta de la magnitud y hacia dónde está avanzando el ecosistema comercial, pero también el ecosistema deportivo, ¿no? No sé, cualquiera de los dos que quiera empezar con ese tema. Rodolfo, por Mariano, favor. No, por favor, dale. Bueno, hablando de Nike, recuerdo que hay Gucci, si no me equivoco, también industria de la moda se acaba de meter en temas de deportes electrónicos hace unos meses. Y así Louis Vuitton cerró con Riot Games. Sí, o sea, el tema de
de la moda de estas industrias, sin ir muy lejos, veamos marcas de autos como Audi, como se llama, Ford. BMW, Ford. Ford sacó un equipo que se llamaba Fordzilla. O sea, yo considero que los deportes electrónicos no es el futuro, sino es el presente, están ya aquí. Y las marcas que van a salir ganadoras o los actores que van a salir ganadores y van a ser los pioneros son los que nacieron en algún momento y ahorita están empezando a formar, digamos, estos primeros cimientos, estos primeros pilares de la industria. En definitiva, Latinoamérica siempre es un poco tardado. Esperamos ver qué hay en Asia, qué hay en Europa, pero veamos esto más como una oportunidad, porque en realidad la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos una ventana hacia el futuro. O sea, vemos qué pasa en Asia, vemos qué pasa en Europa y decimos, señores, esto va a pasar aquí en algún momento. Entonces, hay que empezar a formar estos cimientos, estas bases y decirle a las marcas, a los municipios, al gobierno, a los mismos muchachos, a los equipos, señores, esto va a ser así en un abrir y cerrar de ojos. Hay que prepararnos y hay que empezar a preparar el terreno y empezar a gestionar, empezar a hacer red de contactos y empezar a mover esto. Sí, yo comparto absolutamente todo lo que decís, Mariano. Creo que es una industria, la industria del deporte, y esto es como una subindustria dentro de la industria del deporte, y creo que va a crecer y va a ser muy importante, y creo que vamos a tener la posibilidad de poder trabajar justamente sobre esto. Me parece que nosotros, no sé, yo creo desde Argentina, obviamente, creando estas estructuras jurídicas necesarias, es lo que a vos te va a dar viabilidad y previsibilidad, ¿no? Porque si bien es cierto, las marcas te crean los equipos, a su vez las marcas en sí no tienen una misma organicidad jurídica donde puedan competir de una manera adecuada, digamos, no tienen una AFA para darle, o no tienen una CAP, como la Confederación de Básquet, o la Confederación de Handball, digo, tiene que haber esto. Por eso creo que el trabajo de César y de Borrego es muy importante, poder llegar en la Argentina a constituir justamente esa estructura, ¿no? Porque esto es algo que va a ser, que no es el futuro, ya es el presente, y yo me desespero muchas veces porque en Latinoamérica, como decís bien, siempre vamos atrás, y yo creo que tenemos la oportunidad de ir adelante, porque tenemos muchos gamers, y es importante la industria, y que por eso creo que la tenemos que organizar cada vez más. No nos olvidemos que no tan solo grandes empresas están hoy conformando sus equipos de deporte de gamer, de eSport. Ustedes tengan en cuenta, ya hay jugadores de la NBA argentinos que están hoy también con esto. Berto, por ejemplo, promueve y tiene un equipo de eSport. Creo que la vez pasada también lo armó Jordan, que, bueno, no es argentino, pero quiero decir, hay una industria que dentro de los mismos atletas también, que también se están dirigiendo justamente a este terreno. Entonces tenemos que estar preparados para recibir esta ola que va a ser, yo creo, como decís vos, Mariano, de la noche a la mañana nos vamos a encontrar, viste, en una situación y no vamos a saber para dónde vamos a salir corriendo. Y entonces generalmente es donde se producen asimetrías, desorganizaciones, los deportistas no gozan de los beneficios que tendrían que gozar en el hecho de una industria que es tan positiva y que le genera dividendos. Entonces creo que tenemos que preparar todo eso, creo que hay que preparar llamémosle, no el sindicato, pero sí la organización que contenga a los deportistas también, ¿no? Para que los deportistas puedan tener su legislación, de qué manera, cómo se van a parar frente a las empresas, cuánto es el tiempo, en fin, tener, como te diría yo, el convenio colectivo de los eSport, porque es una industria que va a ser tan grande que va a requerir una organización de esa naturaleza. Total, sin ir muy lejos, ahí está el Kun Agüero, creo. También, está el vecino, hay que tocarle la puerta. Tal cual, otro. Sí, no, por eso te digo, esto va a ser, en un punto, como todas las cosas, va a ser de una explosión así, y nada, después todos van a decir que apoyaron los deportes electrónicos. Quédate tranquilo, suele pasar. No, después van a venir todos que son... Nosotros lo vimos desde la primera hora. Nosotros quedamos los próceres. Yo estoy acostumbrado a eso, ¿viste? Desde la primera hora estuvimos en esto.
Sí, suele pasar ahí justo. Bueno. Y lo del Kun llegó de la noche a la mañana. Sí, O sea, en un momento estaba pateando la pelota y al otro, ¡ploc! Transmisión en Twitch. ¿viste? No, fue No, increíble. no, es Aparte terrible. la cantidad de gente que mueven los influencers que ya son del ámbito deportivo y se pasan al ámbito de los videojuegos. Que bueno, ahí después tuvo un tema porque cuando quiso volver al fútbol por el tema justamente post-pandémico, la gente le decía, no, quédate en Twitch, por favor. No, no, es terrible, sí, sí, sí. Bueno, estamos ya con el tiempo. No sé si quedó alguna pregunta ahí pendiente. Me pasa el equipo. Y si no, ya realmente podemos ir cerrando. La verdad que es un placer estar acá con vos, Rodolfo, Mariano. La verdad que dos personas a las cuales admiro y estimo muchísimo, con las cuales justamente nos hemos puesto esa estrategia, ese objetivo de seguir impulsando el ámbito de los deportes electrónicos. Bueno, Rodolfo tiene un trabajo más grande todavía porque tiene que impulsar el desarrollo del deporte en general y aparte convencer al resto de que los deportes electrónicos tienen que estar incluidos, que no es menor. Pero bueno, ahí vamos a estar. Quiero agradecerles nuevamente a Campus Party por invitarnos y a todo el equipo. Y bueno, les mando un gran abrazo a toda la audiencia. Rodolfo, sí. Yo, antes de terminar, voy a pasar lo que llamamos acá un aviso parroquial. Por favor. El próximo miércoles vamos a tener el conversatorio que se da a través de lo que es FAMUT, por nuestras redes, que es el rol de la mujer en los deportes electrónicos. Entonces, porque nos parece importante empezar a que tengan una participación, a que tengan un trabajo, a que tengan una inclusión, a que sean parte, a mostrar que son partes de este ecosistema. Y la verdad, bueno, también lo quiero invitar a Mariano, a todos. Ahí estaré. Y también porque estamos en una capacitación de dirigentes deportivas y creemos que también esas dirigentes deportivas tienen que estar focalizadas en lo que es el desarrollo de la industria o la subindustria dentro de la industria del deporte, que son los deportes electrónicos. Así que más también, lejos habían terminado de capacitar con más de 200 chicas, 300 chicas. No, hasta ahora cuando terminemos este trimestre vamos a llevar casi 2.000. Y nos proponemos en los próximos 2 trimestres otras 2.000, 1.000 por trimestre. Así que, inclusive, Mariano, te invito, que es libre, no tenemos... Ahí estaré. Lo hacemos con una empresa, inclusive Pan American Silver, que ha apoyado y que trabaja en el liderazgo de la mujer en el deporte, así que hacerlo extensivo a todas aquellas personas que quieran participar en Perú. Totalmente. No tenés más que hablar con César y ver cuántas becas necesitan para que puedan participar, porque la verdad que nosotros empezamos con esto para capacitar mujeres de la Argentina, y ya hemos tenido inscripciones de toda Latinoamérica e inclusive de España, así que la verdad que estamos muy contentos y quería pasar esto porque va a ser el miércoles para los deportes electrónicos solamente, las mujeres, el rol de las mujeres en los deportes electrónicos. Espectacular. Bueno, ya saben entonces que a quienes les llegue este mensaje y tienen ganas de anotarse, van a la página de la CAD y ahí se van a poder anotar, seguramente también en sus redes sociales que aparecen por acá, por algunos lados, van a poder ingresar. Mariano, ¿algún comentario final? Ya estaríamos sobre el tiempo, en cualquier momento nos apagan. Gracias nuevamente por la invitación, César, como siempre, un gran amigo. Rodolfo, un placer y todo un honor compartir el panel contigo. Ya tendremos tiempo de quizás conversar en otro momento y coordinar algunas acciones. De todas maneras, difundir esta gran iniciativa que es el rol de las damas. Me sumo totalmente. Lo que necesiten de parte de la ABDEP, cuentan con nosotros para lo que necesiten. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias a todos. Les mandamos un abrazo gigante y gracias por participar del panel de las estructuras federativas en los deportes electrónicos. Un saludo enorme a todos y muchísimas gracias por participar. Chau, chau. Chau.